Muy buenos días, bienvenidos a TVO, bienvenidos a la tertulia con su servidor Armando Linares. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo a esta hora de la mañana con nosotros. Como siempre digo, usted nos brinda de lo más importante, de lo más valioso que usted tiene, que es su tiempo. Un saludo también para toda la diáspora, que sabemos que poco a poco se irán conectando también a través de las diferentes plataformas digitales. Así que bienvenidos a este preámbulo del fin de semana, bienvenidos también pues prácticamente hasta el primer día pues ya del mes de septiembre, donde se sienten ya prácticamente ese olorcito, ese buen ambiente también de fiestas de Independencia Patria, donde definitivamente ahora sí lo vamos a celebrar en grande en este nuevo El Salvador. Así que un saludo también a la gente que sabemos que se conectan desde el Reino Unido, desde Canadá, desde España, Perú, Alemania, en fin, donde sabemos que hay un salvadoreño por el mundo. Saludos para todos ustedes, también a toda la diáspora que sabemos que en Estados Unidos siempre, no se pierden, no sea la hora que sea, me dicen siempre, este espacio de la tertulia. Señores, ahora tenemos a un invitado muy especial, al cual yo pues también le agradezco el hecho de podernos acompañar. Él es el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Bienvenido. Muchas gracias, Armando. Es un gusto estar contigo y por supuesto aprovechar de enviarle un saludo a toda nuestra audiencia, a toda la población salvadoreña. Este día pues inician las fiestas cívicas, el inicio de las fiestas patrias, el mes de la independencia, y por eso pues un saludo muy patriótico a todos los salvadoreños, los que estamos acá en el territorio nacional y los que están allá fuera de nuestras fronteras. Así es, siempre hemos dicho que hemos celebrado de alguna manera esa libertad, pero que ahora se siente un ambiente, se respira un ambiente diferente definitivamente. La gente, es lo que dice mucha gente. La gente de la diáspora siempre dice, ahora nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños. Verdaderamente, de eso se trata, de gozar esta libertad. Realmente estamos liberando la patria de ese flagelo que la había estado agobiando por décadas. El crimen organizado, las estructuras criminales tenían de rodillas al Estado y habían secuestrado las comunidades. Ahora las hemos liberado y esperamos que la bandera bicolor, azul y blanco, se ondee con orgullo, con sentimiento de patria, tanto en las comunidades liberadas como allá fuera de las fronteras, donde eso es lo que nos identifica, el himno nacional, el pabellón nacional, ¿verdad? Ese poema de Roque Dalton, muy sentido, en el cual pues se expresa la identidad del salvadoreño. Así que poema de amor de Roque Dalton y otros poemas donde la identidad de nuestro pueblo está presente. Bueno, y están presentes también los colores de nuestra bandera, sin querer, con que conste que yo no le hablé al vicepresidente anoche, no nos pusimos de acuerdo para venir de azul y blanco, él viene de azul, sino que ya una cuestión que se sentía, no que era cuestión de obvia como salvadoreños, comenzamos a utilizar con mucho más orgullo también nuestros colores, así que no nos pusimos de acuerdo, sino que es una cuestión ya que nació del corazón, que todos los salvadoreños comienzan también en los vehículos también a andar su bandera. Hablando de este tema muy importante también, o lo que se está dando dentro de este contexto, hablando del famoso 15 de septiembre del año pasado también, y todas estas situaciones que se están dando actualmente. Sabemos de que el presidente Nayib Bukele, pues en su momento dio la sorpresa, anunció, a algunos no tanta la sorpresa, ¿verdad? Para muchos sí, dio la buena noticia, que participaría dentro de las elecciones para un segundo mandato. Claro, esto era un clamor popular, el buen desempeño del presidente Bukele, su visión estratégica para construir un proyecto, primero, de refundación de este país, de esta nación, del Estado, y segundo, de movernos dentro del siglo XXI. Estamos en una era digital donde el presidente le ha apostado mucho a que seamos líderes en esta materia. Y podemos examinar todas las medidas que han sido tomadas durante este gobierno y que van encaminadas justamente a posicionar a El Salvador como un país líder en la era digital. Podemos empezar mencionando desde la distribución de dispositivos electrónicos en todo el sistema escolar público. No hay un niño de ninguna escuela pública que no tenga una laptop o una tablet, que no esté siendo alfabetizado, educado con el Google Classroom. Los maestros han sido entrenados y siguen siendo formados para poder transmitir los conocimientos de tal manera que nuestras próximas generaciones van a estar totalmente digitalizadas y en ese ambiente, ¿no? En los ecosistemas de la era digital.
Igualmente se han emitido leyes que posicionan al país como un país dentro de la economía digital, el caso de la firma electrónica, el caso de la factura electrónica, del teletrabajo, la ley Bitcoin que aprueba y reconoce a una criptomoneda como moneda de curso legal. Este año, en el mes de enero, se aprobó la ley de los activos digitales, trajimos el Starlink, que permite que haya conectividad y servicios de internet en los lugares más remotos donde no llegaba la señal por la vía tradicional. Entonces con el Starlink ya resolvimos ese problema. Y ahora la gran noticia que nos dio esta semana el presidente de ir a San Francisco, a la sede de Google, a firmar ese convenio que va a permitir que la nube de Google, el Google Cloud, siente su hub aquí en El Salvador. Es decir, este país es un nuevo país y durante el mandato del presidente el pueblo fue viendo que le íbamos cumpliendo lo que se prometió. El problema número uno que se decía a la gente cuando estábamos en la campaña y que pedían a grito que resolviera era el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, la criminalidad. ¿Sabes con cuánto fue el número de muertos que nosotros recibimos del gobierno? Eran 41,000 asesinados solo en los 2 últimos gobiernos. O sea, en 10 años se asesinaron 41,000 salvadoreños, cifras del Instituto de Medicina Legal, no lo estamos inventando. Sin contar los desaparecidos, los secuestrados, las personas, las mujeres violadas, las extorsiones que se multiplicaban por decenas de miles. Entonces, resolver ese problema fue el gran primer éxito. Y ahí están ahora encerrados más de 70,000 miembros de estas estructuras criminales. Y el pueblo está reconociendo la labor del presidente, de su gabinete de seguridad, y por supuesto se ha recuperado la paz y la armonía en las comunidades. Otros desempeños que el presidente fue cumpliendo, darle la pensión mínima, que era una vergüenza lo que recibían. Habían pensiones de $10, de $20, la pensión mínima no llegaba a $200 y ahora nadie de los pensionados en este país recibe menos de $400. Es decir, eso es hacer justicia social. Todo eso se vio que era una necesidad que el presidente continuara. Y para que no hubiese ningún conflicto con la Constitución, se hizo un estudio muy profundo, se encontró la norma, el artículo 152 en el numeral 1, que es la norma habilitante para un segundo mandato, y empezamos pues a hacer ese planteamiento para que la sociedad lo fuera comprendiendo. Desde luego la oposición empezó a hablar de que era inconstitucional, que había que hacer la insurrección, que no se podía prorrogar el mandato más de 5 años, toda una serie de artículos que son vigentes en la Constitución, pero que no tienen nada que ver con el 152 numeral 1. Y para ponerle punto final a esta discusión, porque habían abogados que decían que sí era constitucional, abogados que decían que no era constitucional, entonces se acudió a la única instancia que puede y debe interpretar la Constitución, y es la Sala de lo Constitucional. Y esa sala emitió un fallo, que es el 01-2021, en el cual establece de que sí se puede el presidente que está en funciones presentar a un segundo mandato si está en su primer mandato y si deja la presidencia 6 meses antes de que inicie el próximo periodo, que es lo que el presidente va a hacer en su momento, dejar la presidencia para poder presentarse a las elecciones como cualquier otro candidato. Y si la gente, el pueblo confía en él, lo van a elegir, si no, pues va a regresar a su puesto y terminar el periodo y entregarle al que el pueblo escoja. O sea, pues que al final lo que se le está dando es al pueblo soberano la posibilidad de elegir para un segundo mandato a este gobernante. A hoy por hoy, las cifras y las estadísticas son muy favorables. El presidente goza de más de un 90% de aprobación por su gestión y esperamos que ese nivel, esa tasa de aceptación y de aprobación se vea reflejada en las urnas el próximo 4 de febrero, que son las elecciones presidenciales, y el presidente pueda ser electo y tome posesión en un segundo mandato hasta el 1 de junio. Mientras tanto, él va a estar fuera del ejercicio. Es decir, por eso es que esa figura de que hay una reelección inmediata y que es lo que muchos abogados tratan de confundir al pueblo, no opera en esta situación. Aquí estamos siguiendo exactamente los dictados de la Constitución y lo repito, artículo 152, numeral 1 de la Constitución. Me parece perfecto que quede claro, porque todavía sí, hay una agenda y no la podemos negar que hay una agenda
de parte de algunos analistas, medios de comunicación. He visto algunas entrevistas que le han hecho directamente a usted donde le preguntan si se están vulnerando algún tipo también, digamos, de leyes acá en nuestro país. Acá nuestra misión principal realmente es informar precisamente sobre este tema. Pero esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Algo, digamos, que ya en su momento usted mismo lo anunciaba también, que ¿qué tanto debería ser entonces en estos momentos los cambios que debería de tener la Constitución, ¿no? Porque de alguna manera tengo entendido pues que esta Constitución debe de alguna manera adaptarse a los nuevos tiempos. Correcto, es dentro de la doctrina y del derecho constitucional se reconoce el derecho de las nuevas generaciones a dotarse de sus propios marcos de leyes fundamentales. Una generación no puede atar a toda la generación del futuro. Esta Constitución fue redactada en los peores años de la guerra, entre 1982 y 1983, cuando aquí nos matábamos, teníamos esa horrible situación de conflicto y donde el espíritu guerrerista de la fracción que controlaba el poder en esa época se traduce y se reflejó en la Constitución que nos dieron. Entonces, esa Constitución que fue surgida dentro de la guerra es la que tenemos que actualizar. Y no solo porque ahora hay un clima y un ambiente de paz, de visión de futuro, sino porque los nuevos tiempos nos están exigiendo actualizar nuestro marco normativo fundamental a los desafíos de este mundo contemporáneo. Por eso el presidente me comisionó para integrar un equipo ad hoc y hacer un estudio sobre las reformas que la Constitución necesita. Ese estudio se llevó a cabo, fue un trabajo que empezó en el 2020, a finales de 2020, terminó el 2021, fue casi un año de trabajo en el cual se consultaron a todos los sectores de la vida nacional. Solo los que no quisieron no participaron, pero hay algún dato más importante y la diáspora lo puede registrar y debe estar consciente de eso, que por primera vez se les tomó en cuenta. Por primera vez se le pidió la opinión a los salvadoreños que viven fuera del país. Abrimos una plataforma que se llamaba consulta.usb, donde los ciudadanos de todos los países donde hay salvadoreños podían enviar sus propuestas. Recibimos casi 4.000, fueron 3.800 y algo propuestas de 25 países donde hay salvadoreños. O sea, pues que nuestra diáspora dejó su sello, su participación, su legado está en ese documento. Ese documento ya se entregó al presidente el 15 de septiembre, justamente aprovechando la fiesta patria de 2021, se le hizo entrega formal para que sea el presidente que decida cuándo, cómo y de qué manera va a iniciar el proceso, porque esto tiene que ir a la Asamblea Legislativa, tiene que haber un mínimo de 10 diputados que le den iniciativa de ley para que empiece la discusión y el debate en el seno de la Asamblea Legislativa. Ya esos tiempos políticos, ya el punto o la fecha o el periodo que el presidente considere oportuno para introducir esto, ya queda a decisión del presidente. Yo sé que es todo un estudio, obviamente, de expertos, ustedes son los expertos, pero así como nosotros le quisiéramos saber qué cambios sustanciales traería esta nueva Constitución, porque tengo entendido y que esta Constitución actual, entiendo, vulnera muchísimo nuestros derechos, decía usted detenidamente claro, en otra entrevista, y eso me llamó muchísimo la atención. Sí, lo que te decía, como fue una Constitución que se hizo en la guerra, pensando y teniendo ese sentimiento bélico en mente, y que la hizo un sector de la sociedad, porque el otro sector estaba excluido. Recordemos que las fuerzas insurgentes, o sea, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas democráticas, estaban fuera de la Asamblea Legislativa de esa época, que se eligió en 1982 y se convirtió en Asamblea Constituyente. Esa, que solo estaban los partidos del centro a la derecha, fue la que redactó la Constitución actual. Entonces, la idea era cómo corregirle la plana a esa generación que en su momento y desde su punto de vista pues estaban redactando las normas que les parecían adecuadas para ese momento. De ahí donde viene eso que le dieron que el partido político era el único medio de representación del pueblo ante el gobierno. Yo estudié los documentos de la Comisión de Legislación que llevó a cabo todo el estudio para esta reforma, que son, digamos, como la exposición de motivos, y ahí explican ellos por qué querían que solo el partido fuera el único instrumento, para evitar que otros grupos, decían ahí,
corporativos o insurrectos pudieran llegar al poder si no fuera por la vía de un partido. Pero digamos que eso es en el modelo político. Nosotros estamos corrigiendo eso, generando más opciones asociativas para que los ciudadanos puedan participar en política, dándole más instrumentos de participación, como el referéndum, el plebiscito, que le permite al ciudadano participar de las grandes decisiones. Aquí no se permite eso. En la parte de los derechos fundamentales, hemos ampliado muchísimo el catálogo de derechos, porque los derechos fundamentales, los derechos humanos que están contemplados en nuestra Constitución actualmente han sido los que tradicionalmente se tomaron de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. O sea, ya hace más de 70 años cuando se dio esta declaración, y esos son los que están ahora. El mundo ha cambiado, la sociedad ha evolucionado, hay nuevos derechos, por ejemplo el derecho al Internet. Ahí lo ponemos como un derecho humano fundamental. Es decir, ¿cómo podían pensar en Internet en 1948? Y como eso, el derecho al aire puro, el derecho a la alimentación sana, derecho al agua pura y su saneamiento. Es decir, son derechos que en aquella ocasión, en aquellos años, no se pensaba. Hemos ampliado ese catálogo. Y también hemos modernizado el Estado, porque el Estado que ellos vieron en 1982, 1983, era un Estado bastante condicionado a una situación de control, y donde el ciudadano no tenía mucha participación ni mucho protagonismo. Nosotros ahora hemos revertido esa visión, y para nosotros, como dice el artículo 1 de la Constitución, el origen y el fin de toda actividad del Estado debe ser la persona humana. Pero ese concepto queda muy vago. Nosotros estamos dándole al ciudadano la titularidad y lo volvemos sujeto de todos los actos, y también no solo sujeto de derechos, sino también de obligaciones frente al Estado y a la sociedad. Entonces, el diseño institucional que hemos hecho hace muchos ajustes en temas como la administración de justicia, que es muy lenta, que no se activa adecuadamente, en temas de protección al ciudadano, tanto hemos subido a rango constitucional la Defensoría del Consumidor, por ejemplo, que hoy es ley secundaria, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, en fin, hay toda una ingeniería constitucional adecuada al siglo XXI, donde el ciudadano tiene más rol, más participación, y el Estado se vuelve un instrumento de ejercicio democrático. No cabe la menor duda que es importante que vayamos pues así, ¿no? A pasos agigantados. Dicen a nivel internacional, la gente más no cree en este nuevo El Salvador cuando ve todo lo que hemos vivido en factores. Ha sido poco tiempo en realidad que ustedes han estado frente pues al poder acá en El Salvador, en el sentido que se viene una pandemia, ¿no? Y eso de alguna manera también, digamos, atrasó muchos planes que ustedes podrían traer. Al principio también, hablemos claro, una asamblea que tampoco les daba los fondos para ustedes poder trabajar. ¿Cómo reciben ustedes El Salvador en ese momento? Y por supuesto a este instante que podemos hablar ya de la modernización del Estado también como tal. Sí, no, como tú dices, es decir, es poco tiempo, todavía no hemos cumplido los 5 años, apenas cumplimos 4 años en este mes de junio, con esas limitantes que tú has señalado. La primera, que era una limitante de carácter político, partidista, ese lastre, perdón, ese lastre que vivimos durante los 2 primeros años, que tuvimos una asamblea legislativa controlada por los 2 partidos tradicionales, y que, como tú dices, nos bloqueaban todas las iniciativas que salían del Ejecutivo. Luego nos cayó la pandemia, el COVID-19, que nos puso en pausa muchos de los grandes proyectos que iban a empezar a desarrollarse, y aunado a eso, el bloqueo de la Asamblea Legislativa, la pandemia del COVID-19, nuestro país tenía la gran tragedia de las pandillas asesinando personas. Por eso es que cuando el presidente decide lanzar el Plan Control Territorial, que lo hace desde el primer mes que entramos al gobierno, en junio de 2019, enfrenta y toma, como decimos, toma por los cuernos el problema. Es decir, no lo ha hecho como lo hicieron otros gobiernos, de esconderlo bajo la alfombra. Nos fuimos de frente y dijimos, hay que terminar con esto, y se lanzó el Plan Control Territorial, que es un plan de 7 etapas. Estábamos en la tercera etapa,
cuando le pedimos a la Asamblea Legislativa que ratificara un préstamo que había dado el Banco Centroamericano de Integración Económica, 109 millones, para equipar adecuadamente a nuestras fuerzas del orden. Nosotros encontramos una policía totalmente desmotivada, penetrada por el crimen, infiltrada, totalmente con ausencia de equipos de comunicación, no tenían chalecos antibalas, no tenían vehículos adecuados, el armamento era obsoleto, es decir, en esas condiciones nunca iban a poder enfrentar efectivamente a unas pandillas y a un crimen organizado que tenía capacidad económica, mejor armamento, logística, organización, estructura, inteligencia, hasta campamento. Entonces, la idea era darle a nuestras fuerzas del orden todos los recursos necesarios para combatirlo efectivamente, pero se negaron y nosotros decíamos, ¿por qué se niegan si esto es en beneficio del pueblo? Claro, la respuesta salió cuando empezaron a salir videos en los cuales los dos partidos tenían negociaciones con las dos pandillas. En una aparece el FMLN con su ministro de Gobernación, Aristides Valencia, y Benito Lara, ofreciendo $10 millones a una pandilla. Y en otro video aparece Norman Quijano, de Arena, con Ernesto Mason, con volcanes de billetes para entregarle las pandillas y hasta consultando si estaban de acuerdo en el ministro de Defensa que iba a nombrar a Arena. Es decir, ese tipo de acuerdos perversos era lo que no permitía que se luchara de frente y se derrotara a las pandillas. Por eso cuando el presidente, ya con la nueva Asamblea Legislativa, que el pueblo se la dio, es decir, este es un acto soberano del pueblo de haberle dado esa supermayoría legislativa en las elecciones de 2021, de febrero del 2021, cuando le dio los diputados suficientes para tomar estas decisiones. Y fue lo que hicimos. Dentro de las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa fue ratificar ese préstamo. Y por eso es que vimos que ahora la policía anda totalmente bien equipada, se depuraron los malos elementos, se les mejoraron las condiciones laborales, se les dio suficiente equipamiento de última generación, los drones, los vehículos, los Sandcats, los Yago, que son vehículos todoterreno. Entonces, bajo estas condiciones sí logramos derrotar a las pandillas y por eso estamos ganando esa guerra. De tal suerte pues que, como tú dices, en poco tiempo se han visto estas grandes transformaciones que son modelo, no solo aquí en la región centroamericana, en todo el mundo. Pero también diría que decisiones bastante arriesgadas en su momento, fuertes, de que ahora, es que lo dicen ahora son realmente, dicen, por eso Salvador es un ejemplo, porque tomaron decisiones que no cualquiera tomaría, en este caso el régimen de excepción, por ejemplo, ante una emergencia que estaba viviendo El Salvador. Teníamos el plan control territorial y luego se viene el régimen de excepción que, digamos, vino a abonar a este éxito que es hoy en día el plan de seguridad. Es que eso es lo que hizo el presidente, hacer uso de los instrumentos legales que se utilizan en un régimen democrático y bajo un Estado de Derecho. Aquí no hemos hecho nada que sea ilegal. El estado de excepción está contemplado en la Constitución de la República y se decreta, y cada 30 días, porque eso dura, por eso se llama estado de excepción o régimen de excepción, porque es transitorio, son 30 días, pero si las condiciones subsisten, se puede ir prorrogando. Y ahí vamos casi más de 15 prórrogas que se han estado haciendo por parte de la Asamblea Legislativa, y ese instrumento, ese método de combate a las estructuras criminales bajo el marco de una constitución, de un Estado de Derecho, de una normativa penal, porque también se cambiaron muchos de las normas del Código Penal y del Código Procesal Penal que permitían, eran las vías de escape por las que se salían los criminales cuando eran capturados. Los llevaban ante los jueces, los abogados sabían dónde estaban las vías de escape y por ahí los sacaban. Entonces, más tardaba la policía en capturarlos que iban a estar libres. Entonces, todos esos, que en inglés les llaman los loopholes, fueron cerrados con las reformas que se hicieron al Código Penal y al Código Procesal Penal. Ahora no hay forma de que se escapen por la vía de los jueces. Además, se eliminó una cantidad de jueces corruptos que estaban, se dio una normativa que obligó a todos aquellos jueces que tenían más de 60 años de edad o 30 años de servicio a que se retiraran. Por supuesto, se les dieron sus prestaciones, pero se generó una nueva oleada de jueces que ya no tenían vinculación
con las pandillas o con los abogados de las pandillas, porque habían casos de jueces que estaban vinculados a la pandilla, ya fuera porque recibieran sobornos o porque fuesen amenazados. Yo conozco casos que me he llegado a contar de jueces que renunciaban del cargo porque no querían aceptar dinero de los abogados que representaban a los pandilleros, ni mucho menos que les amenazaran a sus hijos, porque les llegaban a decir, mira, tu hijo o tu hija va a esta escuela, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ya sabes, pues tenés este caso. Es decir, así lograban que estos jueces, o por temor o por corrupción, lo fueran liberando. Todo eso se terminó. Por eso le decía, decisiones valientes que a nivel internacional han estado en el ojo público, como luego después de esto mandar a hacer una cárcel, también precisamente para todos estos pandilleros que estaban siendo detenidos. Y cuando comienza esto el régimen de excepción, y creo que todos los salvadoreños no me dejarán mentir, en su momento pues veníamos acostumbrados a que los agarraban y que luego a ratito salían, y por eso era el temor de la gente. A la fecha todavía la gente, pues cuando cada vez que se va a ratificar el régimen de excepción, mucha gente está completamente de acuerdo, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, por el mismo miedo, ¿no?, a regresar al pasado. ¿Hasta cuándo se debe mantener el régimen de excepción? Y obviamente pues también, digamos, estas estructuras como esta megacárcel, donde ya prácticamente pues hemos visto los resultados como tal. Bueno, como le hemos dicho siempre y cada vez que le preguntan al ministro de Justicia, que es el que está liderando el Gabinete de Seguridad, el régimen de excepción se va a mantener hasta que se mantengan las condiciones que lo generaron. O sea, mientras hayan estructuras criminales que amenacen la seguridad de nuestra gente, vamos a mantener el régimen de excepción. Fíjate que ya todo el mundo creía que con los 72.000 capturados ya se había terminado el problema. Y ahora que se hizo el cerco militar en Cabañas, el reporte de esta semana era la captura de 197 líderes y miembros de pandilla que se habían ido a esconder a las zonas montañosas del departamento de Cabañas. O sea, pues que una cantidad de cerca de 200 malhechores de ese calibre, con ese nivel de información, de recursos que tienen los pandilleros, era capaz de reiniciar otra vez las acciones y las actividades criminales contra la población. Se han capturado durante este último mes. O sea, pues que el régimen va a seguir, porque nos va a seguir permitiendo ir combatiendo hasta que eliminemos todo este cáncer del cuerpo social. Porque de eso se trata. Cuando tú tienes un cáncer y le das un tratamiento de quimioterapia, por supuesto hay reacciones del cuerpo, pero si dejas células cancerosas, el cáncer vuelve de nuevo. Entonces aquí tenemos que hacer una labor de profiláctica, hablando en sentido figurado, para eliminar todas estas, digamos, estructuras del cuerpo social. Bueno, el tiempo realmente no se siente. Vamos a regresar a hablar sobre el programa de la certificación de la administración pública, que son los nuevos cambios a los cuales va pues también nuestro querido El Salvador. Regresamos con eso. Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía de TVO, programa de la certificación de la administración pública. Háblenos de qué trata este tema. Bueno, mira, se trata de que el presidente Bukele me delegó otra responsabilidad, que es de dirigir la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, es un proyecto educativo, formativo, mediante el cual se pretende calificar a los servidores públicos. Vos sabés que el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, que lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. O sea, pues que el servidor público debe brindar un servicio de calidad, un buen servicio a los usuarios, o sea, estamos para servirle al pueblo. Y por eso debe estar capacitado para que su servicio sea no solo de calidad, sino de excelencia. Eso es lo que el presidente quiere, que el pueblo salvadoreño, cuando requiere un servicio público, en cualquier área, puede ser en la administración, en la salud, en la educación, en cualquier área del Estado, donde el ciudadano vaya a pedir un servicio, a demandar un servicio, le encuentre un servicio de calidad. Pero los funcionarios no han tenido la posibilidad de ser capacitados, de ser entrenados, de ser promovidos. Entonces ahí la gente llega que era compadre de un diputado, por afinidad política. Es decir, el Estado se fue llenando
de activistas políticos que cuando llegaba gente que no era de su partido, simplemente no le hacían caso o le bloqueaban sus gestiones. Entonces, de lo que se trata ahora es de crear un servicio público de calidad, que todos los funcionarios y empleados públicos se sientan parte del Estado, no del partido al que pertenece, sino del Estado, y vean al ciudadano como la persona que con sus impuestos paga su servicio y por lo tanto tienen que atenderlo bien. De eso se trata la escuela, de ir generando esa formación, esa capacitación. Para empezar con el programa que tú mencionas, el programa de certificaciones, con la directora ejecutiva, con la licenciada Claudia Delarín, hemos desarrollado varios programas y varios cursos que se van a empezar a implementar. Bueno, de hecho ya empezamos con la primer cohorte, tenemos más de 5.000 funcionarios que ya recibieron su primer módulo, que es sobre temas justamente de combate a la corrupción, porque mucha de la corrupción se da en el Estado, en los funcionarios, en los empleados públicos, desde el de menor categoría, desde el que se lleva lapiceros o papel higiénico de la oficina, hasta los grandes funcionarios que participan en contratos y cobran comisiones o sobornos. Es decir, hay que empezar el combate a la corrupción, que es la otra guerra que el presidente ha declarado. Recordemos que el 1 de junio, en su discurso, el presidente dijo: iniciamos la guerra contra la corrupción. Entonces la corrupción, que ha sido otro de los males endémicos de nuestro país, va ahora a ser combatida en todas sus instancias. Hemos empezado con los grandes corruptos en el sector privado, fuera del Estado, pero también dentro del Estado. Ya se capturaron varios representantes de Cortes de Cuentas y de otras entidades allá en la zona oriental, cuando se descubrió su participación en actos de corrupción. Pero la idea es que a la vez que vas combatiendo la corrupción, vas creando la nueva cultura del servidor público, lo vas capacitando. Por eso el primer módulo se dio con una intervención del fiscal general de la República, que dio la masterclass, y a partir de la masterclass que dio el fiscal, vienen todos los otros cursos, las otras intervenciones de los otros fiscales de cada una de las áreas, y más de 5.000 funcionarios han recibido ya esta capacitación. La idea es irles dando una certificación mediante la cual ellos puedan ir comprobando que han ido tomando estos cursos. Y no es una cosa de un simple trámite, es un requisito que queremos imponer como parte obligatoria de la formación para la carrera administrativa. Si logramos tener funcionarios de carrera, el Estado va a gozar de un personal totalmente habilitado, capacitado y comprometido con los servicios públicos, independientemente de qué partido esté en el gobierno. De lo que se trata no es de darle empleo a los activistas, lo que se trata es de tener empleados y funcionarios públicos que estén listos, dispuestos a servirle a la población. Bueno, definitivamente, si estamos hablando de un nuevo El Salvador, donde ha habido muchísimos cambios, también debe haber cambio de mentalidad en este sentido. Los empleados públicos, definitivamente, si yo ahorita pregunto en redes sociales si usted ha tenido algún problema con algún empleado público, me van a decir que sí, que los han maltratado, que se pasan enojados. No todos, pero algunos por ahí sí. Es interesante también que exista un filtro también para ser empleado público. Es interesante también que ahora en adelante va a haber esta certificación como tal. Porque, bueno, veamos lo que sucedió en este caso con el diputado Alberto Romero, por ejemplo. Para la gente este fue un gran mensaje también a cuál debe ser entonces el nuevo perfil del político como tal. Si de bien el político debe ser un nuevo perfil, también el empleado público debe tener un nuevo perfil y una nueva mentalidad, porque todos sabemos lo que usted ha dicho, que se roban desde un lapicero, así comienzan. Veíamos en la alcaldía de Santa Ana, el ingeniero Gustavo Acevedo anunciaba la detención de 2 empleados también, porque pedían dinero para ir a cambio de favores. Entonces, ahora ya se comienzan a ver esas detenciones, pero sí siempre se ha dado esta situación en la administración pública. Y como tú decís, tiene que ser una visión innovadora. Por eso la escuela no solo se llama Escuela Superior de Administración Pública, sino de innovación en la administración pública. ¿Por qué la palabra innovación? Porque también queremos llevar a los empleados públicos a esta era digital, lo que hablábamos al inicio, ¿no? El Salvador se prepara para entrar en la 4ª revolución industrial, en la era digital. Y estamos preparando a los niños desde primer grado, que están siendo alfabetizados con el Google Classroom, pero tenemos unos servidores públicos que vienen o venimos, porque yo me incluyo ahí, de escuelas del pasado,
Es decir, cuando yo era niño aprendimos a leer con el silabario y a contar con ábaco. Es decir, venimos de una formación de las escuelas tradicionales del pasado que nuestra próxima generación ya no lo van a ver. Pero los que están ahora en el servicio público son personas que fueron formadas, la mayoría, en los métodos anteriores. Entonces, la innovación implica esa actualización para ellos. Por eso hemos hecho una alianza con varias empresas que trabajan en esta rama de la tecnología, enseñándoles al manejo de las TICs, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. Recientemente anunciamos el programa de liderazgo con jóvenes que está saliendo de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Son 90 jóvenes que van a ser capacitados y tenemos la alianza con 3 empresas que trabajan en estos temas, ¿verdad? Y ellos de una forma altruista, voluntaria, generosa, nos están apoyando en la capacitación de estos jóvenes. Y como dicen ellos, lo hacemos porque con eso le ayudamos al Estado, le ayudamos a la sociedad y nos ayudamos a nosotros mismos. Porque se lo decía en el mensaje que mandaban ahí cuando estábamos inaugurando este primer programa con jóvenes. Decía la representante de PBS, bueno, le decía, esperamos que dentro de este grupo de jóvenes salgan líderes que van a ir a manejar los asuntos municipales con esta nueva visión, ¿verdad? Con ya usando herramientas de la cuarta revolución industrial, de la era digital, pero también más de algunos de ellos se puede venir al sector privado y vamos a aprovechar la formación que tienen. O sea, este es un programa en que todos ganamos, es ganar, ganar. Las empresas que nos están apoyando ganan porque están construyendo talento que les puede servir eventualmente a ellos. Nosotros ganamos porque estamos formando estos jóvenes con esta visión de liderazgo del siglo XXI y gana el usuario porque va a tener un servidor público formado, capacitado y con esa visión. Porque no podíamos avanzar hacia esa era digital esperando a que los niños que hoy están en primer grado, en quinto grado, en cuarto grado, lleguen a los puestos de dirección. Eso van a pasar un par de décadas. Y la gente que está hoy, esa es la que estamos formando. ¿Por qué? Porque los cuadros administrativos del Estado deben estar preparados. ¿Qué pasa ahora que estamos usando la firma electrónica, por ejemplo? O la factura electrónica. Es decir, si esto llega a una persona que se formó y que yo tengo un compañero que todavía no usa la computadora, sigue escribiendo a mano. Y la secretaria es la que se lo pasa y ella le abre la computadora. Es decir, esa es la generación nuestra. Entonces, esta generación tiene que adaptarse a los cambios y tiene que ir evolucionando. ¿Para qué? Para que pueda responder a las demandas que vienen ya, hoy que estamos abriéndonos al mundo, y aprovechar esos asocios, esas alianzas, como la de la nube de Google, que gracias pues a esa visión del presidente y a su liderazgo, la vamos a tener aquí en Salvador. De hecho, veíamos en un tuit también ese anuncio donde, repito, todos los salvadoreños nos quedamos un poquito sorprendidos, y hay que decir la verdad, cuando en este caso la embajada daba también un tuit, ahí lo tenemos en pantalla, y prácticamente informaba, ¿no?, que planeaba establecer operaciones en El Salvador Google, ¿no? Eso ayudará a la transformación digital y beneficiará a diferentes sectores en el país. Y bueno, ahí lo está felicitando. Y interesante esta última parte que dice, realmente gracias por creernos en el potencial de El Salvador e impulsar el desarrollo económico. Ahora, hemos hablado de estas nuevas generaciones que vienen, que deberían de tener también este acercamiento a la era digital, que de hecho ya lo tienen también con la entrega de laptop, con la entrega también de computadoras. Esto, aunque en su momento la oposición quiso criticar como es su rol, de que para qué 3 computadoras, por ejemplo, en una casa, y así lo dijeron, se lo puede ver, googleen, ahí está. Pero los que nos hemos visto, y lo digo como padre de familia, beneficiados con esto, porque si la administración pública como tal se está certificando, si vemos a un gobierno de cerca trayendo también a estas nuevas instituciones como tal acá, los niños tienen que ir también de la era, ya no como nosotros con el silabario, no, sino que tienen que tener las herramientas. Por eso es importante dotar de las herramientas a los jóvenes desde sus primeros pasos en la educación.
Exactamente, y ese es el, digamos, el ciclo virtuoso que estamos cerrando con este contrato con Google Cloud. Porque si empezamos con la idea de insertarnos en la era digital, si esa idea se fue materializando gracias a esa visión del presidente de darle la herramienta a la población, o sea, eso es, yo solo lo puedo comparar como cuando Prometeo le trajo el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres. A él lo castigaron los dioses por haberle dado el fuego a los hombres. Lo encadenaron en el monte Cáucaso y ahí llegaba un águila todos los días a comerle las entrañas. Era el castigo a Prometeo por haberle dado el fuego a la humanidad. Aquí es darle el conocimiento, la herramienta a la población. Por eso es que tuviste la reacción de la oposición fue criticar cuando estábamos haciendo ese proyecto de distribuir las computadoras en todas las escuelas públicas, después las tablets para los niños y ahora viene otro programa para los discapacitados, para los no videntes, también para ellos van a ver este tipo de dispositivos, porque nadie debe quedar atrás. Como dice el dicho, ¿no? Es una mantra que se usa hoy, no debemos dejar nadie atrás, todos vamos avanzando. Entonces, el hecho de que el presidente haya logrado concentrar recursos para ese proyecto millonarios, multimillonarios, más de todo lo que cuesta más de 1.200.000 dispositivos que se han distribuido. Y ese dinero, ¿de dónde salió? Del Estado. ¿Por qué no se hizo antes? Porque se lo robaban. Si solo en los dos gobiernos del FMLN, se han robado más de 500 millones de dólares. El juicio de Mauricio Funes son 351 millones y de Sánchez Serén son 183 millones. Solo ahí hay más de 500 millones de dólares que pudieron haber servido para cubrir estas necesidades, apostarle a estos proyectos. Por eso siempre cuando el presidente dijo en la campaña, el dinero alcanza cuando nadie roba, ahora lo estamos viendo. Ahora estamos viendo que sí se puede darle una computadora a cada niño y no una a cada casa, como decía este miembro de la oposición. No, si hay 3 niños en una casa, son 3, una para cada uno. Pues si le das una, van a estarse peleando de quién la usa. Es una para cada uno. Ese fue el compromiso y lo estamos honrando. Sí, creo que todavía muchos venimos definitivamente de un país hundido por la corrupción. Por eso fue el último, y decía el presidente, anuncio y más importante como tal. Todavía muchos nos sorprendimos cuando de repente, para la pandemia, recibimos en nuestras casas, en lo personal lo puedo decir, pues un paquete de alimentos, el cual sirvió muchísimo, $300 también. O sea, hay una serie de anuncios donde cualquiera podría decir, que no estábamos acostumbrados, ¿y de dónde sale ese dinero? ¿Por qué alcanza ahora? Porque realmente en el pasado jamás se recibió ese tipo de ayudas que en realidad sí se veían, pero decíamos en ese momento en países de primer mundo. Claro, ahora nosotros somos ejemplo. Y eso que tú pones que se dio durante la pandemia, fueron medidas audaces que luego fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. La OMS reconoce en el caso salvadoreño que no solo cumplimos los estándares que un país debería haber alcanzado para el manejo de esta pandemia, sino que lo superamos. Y eso nos coloca como países líderes en el manejo de la pandemia. Tuve la oportunidad por acá de leer esta parte. El Salvador asume la presidencia pro tempore del SICA. Hablemos sobre este tema también. Bueno, ese fue también un evento que el presidente me comisionó. Estuvimos en Belice a finales del mes de julio. Recibimos la presidencia pro tempore. Esta es una situación que va siendo rotativa en cada país. Nos la entregó Belice, nosotros dentro de 6 meses la tenemos que entregar a Honduras y así va rotando. Pero en estos 6 meses nosotros hemos querido dejar la impronta salvadoreña y por eso hemos organizado una serie de actividades que van a marcar la diferencia y que van a hacer que El Salvador, durante su presidencia pro tempore, pueda demostrar que muchas de las propuestas, de las promesas incumplidas en el tema de la integración son factibles y vamos trabajando por ello. De hecho, esta semana tuvimos la reunión del Consejo Centroamericano de Turismo, que es el primer foro que se ha organizado. Van a venir otros foros en temas de seguridad, en temas de migración, en temas de gobiernos locales, en temas de inversiones.
Va a haber la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se va a llevar a cabo aquí en San Salvador. Es decir, van a haber toda una serie de eventos y dentro de ello nuestra propuesta fundamental, que es trabajar por la Unión Centroamericana. El presidente está clarísimo de eso. Antes de tomar posesión del cargo, cuando fue a dar un discurso en Guatemala, planteó clarísimo la necesidad de la unión en Centroamérica. Y puso ejemplos y explicó por qué deberíamos de estar unidos y ser una sola nación. Entonces ahora hemos trabajado en eso y El Salvador ha logrado estructurar una propuesta de reforma al Tratado de Tegucigalpa, porque lo que creó el SICA en 1991, en diciembre, fue el protocolo de Tegucigalpa. Con la suscripción de este protocolo por las 5 naciones originarias, se creó el sistema de integración, el SICA. Ahora ya tenemos, este diciembre vamos a tener 32 años. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de su actualización. Así como en la Constitución, que dijimos ya es necesario actualizar las normas que fueron concebidas en la guerra en los años 80, en el SICA pensamos lo mismo, porque el SICA es producto de unas discusiones que se dieron a nivel regional para desmontar las guerras que vivía Centroamérica en los años 80. Esto es el producto de esos acuerdos de los jefes de Estado y de la búsqueda de la paz. Se crea el SICA y el sistema se basa en 4 columnas. Primero, dice, Centroamérica se declara una zona de paz, de desarrollo, de democracia y de libertad. Esos son los 4 pilares que sostienen el sistema. Entonces, si tú ves, los anhelos eran la paz, porque vivíamos en la guerra. Ahora que no estamos en guerra, los anhelos deben de ser el desarrollo sostenible, el avance hacia esas nuevas oportunidades que el mundo moderno nos está presentando. En esa visión, he estado oyendo bastante también y escuchando mucha gente en otros países, donde El Salvador se vuelve referente en aspectos de seguridad. Hemos visto también un fenómeno de varios candidatos a la presidencia de varios países ofrecer el plan Bukele incluso también. Definitivamente, bueno, con respecto a la Unión Centroamericana, la unión hace la fuerza, definitivamente. Con respecto al volvernos referente en aspectos de seguridad, definitivamente también dice mucho de los planes de trabajo de ustedes como tal, porque el bukelismo le llaman algunos, el plan Bukele le llaman otros, acá incluso decían en otros países necesitamos 2 Bukeles como tal. Es porque se ha marcado la diferencia con decisiones, que voy a seguir insistiendo, valientes, que no cualquiera en el pasado quiso hacer por factores políticos, por factores de voluntad política como tal. Sí, y eso es lo que, como tú dices, ha generado este fenómeno que ya trasciende las fronteras nacionales y se vuelve toda como una visión, una concepción, una forma de hacer política. ¿Por qué? Y te lo digo y creo que debe quedar clarísimo, que el liderazgo del presidente Bukele es un liderazgo fuerte. Esa es la diferencia. Es un liderazgo fuerte frente a la ausencia de liderazgo que tuvimos en los gobiernos anteriores. No había, bueno, el último presidente, en un momento el mismo Bukele en Washington dijo, no hay presidente en El Salvador, porque era la ausencia de liderazgo frente a los grandes desafíos que tenía el Estado salvadoreño. Ahora viene un presidente, toma la batuta, decide sin vacilar y ejecuta. Y todo eso dentro del marco de la ley, dentro del Estado de Derecho y respetando los principios de la democracia. Entonces, ¿qué se le puede criticar? Nada. Los que quieren y están siempre buscando la crítica van tratando de encontrar algún vacío, pero hasta ahora no han encontrado ninguno, porque todo se ha hecho dentro del marco de la ley. Y eso es lo que le da la fuerza, y eso es lo que le da, es lo que soporta su talante como estadista. Este es el estadista, este es el líder del siglo XXI. Esto es lo que hacía falta ante la corrupción, la ineficiencia, la violencia y todos los males que teníamos. Eso es lo que heredamos. Si nosotros echamos la vista para atrás y vemos 4 o 5 años, lo que vamos a encontrar es desolación, angustia, muerte, desesperación, la gente saliendo, 300, 400 personas iban todos los días de este país porque no había ninguna esperanza. Entonces, ante a eso,
este nuevo El Salvador que tú dices, estamos viendo lo contrario. La gente no solo se está quedando, porque ya no hay violencia en sus comunidades, ya no está la pandilla ahí asolando y acechando para atacar. Hay seguridad, pero también se está creando muchas oportunidades, sobre todo en las zonas rurales que fueron abandonadas durante los últimos 30 años. De tal suerte pues que ese es el nuevo país y ese es el nuevo liderazgo, y por eso muchos países emulan el ejemplo del presidente Bukele y lo piden para sus propias naciones. Bueno, el mes de junio fue uno de los meses más calientes, no solamente acá en El Salvador, sino que a nivel mundial, diría yo. Y también es importante ver qué esfuerzos se están haciendo con respecto al medio ambiente. Tengo entendido que hay un plan de reforestación invernal 2023 también. Bueno, tenemos varias propuestas, sobre todo también esta es otra cosa que hay que destacar, teniendo la presidencia pro tempore del SICA, presidimos los organismos regionales, la CCD, que es la Comisión Centroamericana de Desarrollo y Ambiente, la preside el ministro de Medio Ambiente de El Salvador. Hemos hecho ya varias propuestas, va a haber un foro sobre este tema del término de la presidencia pro tempore, pero también hay otros programas que van paralelos, que se van ejecutando con el Ministerio de Agricultura. Acabamos de firmar un convenio con la FAO para desarrollar muchos de los proyectos que van a venir a ser favorables con el medio ambiente. De hecho, inauguramos el primer centro y laboratorio en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la zona del CENTA, el primer laboratorio donde se están cosechando semillas para la reforestación, porque nos decía el ministro de Agricultura, estamos agotando los bosques originarios, sobre todo los bosques maderables, y ahora están importando una nueva especie de un árbol que viene de la India, que tiene un crecimiento rápido. En 4 años, después de plantado, ya puede ser explotado industrialmente, y en 6 años ya se vuelve un árbol totalmente maduro para la industria mobiliaria, la construcción, etc. O sea, pues que tuvimos la suerte de estar en la conferencia mundial sobre el tema de agua, y El Salvador fue reconocido por ser de los pocos países en el mundo que tiene totalmente definido lo que es el ODS número 6, que es el tema del agua, y donde hemos logrado la centralización en la autoridad del agua. La ASA, que es la Agencia Salvadoreña del Agua, que la dirige el ingeniero Jorge Castaneda, ha hecho ya una política, y la lanzamos en Metapán justamente dentro del marco del Plan Trifinio, que es otro proyecto que está asignado a la vicepresidencia, y que tenemos un fuerte componente en tema de desarrollo de programas favorables al medio ambiente, porque ahí tenemos una reserva, la biosfera Trifinio Mancomunidad. Ahí lanzamos este plan de cosecha del agua, de tal suerte que podamos captar todo el agua lluvia, que tenemos una bendición de agua lluvia, y toda esta agua se pierde, se va al mar porque no la logramos captar. La idea es que empezara la construcción de miles de reservorios para poder captar agua durante la estación lluviosa, y que en la estación seca pues tengamos agua para cultivos, para abrevaderos de animales, para muchos usos que tiene el agua. Entonces sí hay bastantes medidas que tienden a revertir los efectos del cambio climático, que nos llevan justamente a lo que tú mencionabas, el calentamiento global, y haber tenido uno de los años, quizás el año más caliente que ha habido en la Tierra, de que se tiene registro. Así que sí, El Salvador forma parte de esa estrategia de ir buscando cómo revertir los efectos negativos del cambio climático. Bueno, el tiempo casi se nos termina, y me gustaría saber su opinión con respecto a cómo ustedes se enfrentan las próximas elecciones, con respecto a los números, por supuesto. La reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, pues prácticamente les pone, ahí tenemos el cuadro, a un 68.4%, ahí Nuevas Ideas, 2.0 de Nuestro Tiempo, ahí está también el Partido de Arena con 4.3, 2.8 el FMLN y Fuerza Solidaria, 1.5. Estos son los números, debo decir que se mantienen prácticamente en todas las encuestas, aunque muchas veces decimos es una fotografía del momento, pero creo que la fotografía se ha mantenido durante un buen tiempo. Bueno, esto es una encuesta que, como todos sabemos, pues depende de las preguntas que se hagan. Uno puede orientar la respuesta formulando la pregunta de una manera o de otra. Un 68.4% no es un mal desempeño, pero yo creo que
se queda corta. No sé dónde la muestra, cómo se llevó a cabo, cómo fue la pregunta que se formuló, pero por lo general el nivel de aceptación de la presidencia de la República y del presidente Bukele anda por el 90%. Es posible que aquí se haya formulado la pregunta de una manera en que se redujo el nivel de participación, pero en síntesis podemos afirmar que vamos con mucho optimismo, que llevamos el reconocimiento mayoritario de la población y que esperamos que el segundo mandato del presidente Bukele sea ratificado el próximo 4 de febrero en las elecciones presidenciales. Una herramienta definitivamente importante para la diáspora es el voto en el exterior. Ahora también ellos podrán tener esta herramienta que en el pasado pues, se les negó también. También sí, eso ha sido un avance que hemos tenido con la Asamblea Legislativa actual, que rompió todos los bloques y todos los obstáculos que se le habían puesto a nuestra diáspora y por lo cual no podía ejercer el sufragio. Bueno, gracias por tu tiempo, la entrevista, y espero nos veamos de nuevo. Excelente, muchísimas gracias. Sabemos que su tiempo es corto. Agradecerle también por habernos acompañado. Realmente, pues para nosotros ha sido un honor y que no sea la última vez. No, quedamos en eso. Bueno, de parte de todo el equipo y todo el staff de La Tertulia, muchísimas gracias y bendiciones para todos.